Bueno, yo soy nueva en esto de grabar videos, así que disculpen el que vea este video y lo encuentre muy artesanal. Pero lo importante y lo fundamental no es tanto la imagen, lo importante y lo fundamental es algo que quiero dejar bien claro, que para mí esta escritura de Éxodo, mal llamado libro de Éxodo, que se llama originalmente Shemot, los nombres, deja muy claro para todos los creyentes. El Eterno le dijo a Moisés en el capítulo 10, ven al faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos. Quien endureció el corazón del faraón fue el Eterno. ¿Y para qué lo hizo? Para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ello. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Eterno. Moisés y Aarón vinieron a los del faraón y le dijeron así. Así dijo el Eterno Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja salir a mi pueblo. Mañana traeré langostas dentro de tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra. Que nadie podrá ver el suelo y consumirán la superficie y consumirán el remanente de lo que haya quedado a ustedes del granizo. Consumirá todos los árboles que crecen en el campo. Colmarán tus palacios, las casas de tus sirvientes, la casa de todos los egipcios. Aquí vemos en este relato que está allí de testimonio que el que había hecho endurecer el corazón del faraón era el Eterno. El que hace a veces endurecer el corazón del que supuestamente es tu enemigo es el Eterno, con un solo propósito, de que tú le conozcas a él y también a quien endureció. Nada sucede por casualidad, nada sucede porque Dios dio vuelta la espalda y el enemigo, como solemos decir, fue más astuto y se introdujo. No es así, no es así. El Eterno bendito sea, tiene control absolutamente de todo, todo, todo. Nada se le escapa. Si te sucede algo supuestamente negativo para tu vida, tiene un propósito. Y es el propósito que tú le conozcas a través de esa situación y que los que están a tu alrededor y los que se te oponen también reconozcan al Hacedor. Muchas veces nos desgastamos luchando contra un enemigo, queriendo vencerle a alguien que está vencido ya y que si está actuando de la manera que está actuando es simplemente porque el Eterno mismo lo tiene en esa posición. Más fácil cuando vamos a entender que cada situación que se nos opone debemos consultar y decir, Padre, tú has vuelto el corazón de este, pongamos, el jefe, de este patrón, de este vendedor, de este comprador, de este arrendador, de esta enfermedad. ¿La has puesto tú en esa posición? Que tú tienes un propósito en esto y yo quiero saber cuál es el propósito para no pelear y desgastarme inútilmente en algo que no voy a lograr nada porque tú lo estableciste así. Cuando aprendemos que Él es soberano, que absolutamente no hay nada que se le escape a su control y aceptamos las situaciones, viene la liberación. Viene la liberación y viene el triunfo. En el caso de Egipto, gran imperio, el imperio poderoso de la época, en Egipto, con mucha ciencia, mucha tecnología, mucha magia, mucho de todo.
Dios manifestaba a través de Moisés ciertos milagros. E incluso Faraón tenía magos que podían hacer algunos de esos milagros. No todos, por supuesto. Pero él era un imperio poderoso, grande. Conocía muchas cosas. Pero el Eterno hizo reconocer a Egipto que él era el Elohim, el poderoso de los hebreos, y que era el tiempo de dejarlos salir de allí. El mismo pueblo ni siquiera conocía a su creador. Habían escuchado quizás los primeros descendientes de Jacob que vinieron a Egipto, las maravillas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ya habían pasado muchos años y eso se había ido diluyendo y se habían ido adaptando y por último habían sido esclavizados, sometidos bajo el imperio. Mentalmente no reconocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no sabían quién era. Entonces, Él manifiesta todas las cosas, las 10 plagas tienen un solo propósito. No solo que Egipto reconozca que el Eterno es el Dios Todopoderoso, sino que también su pueblo le aprenda a conocer. Cuando todas las cosas a ti te salen negativas y no entiendes por qué, y luchas y luchas y luchas orando que todo se revierta, el secreto está en decir gracias, Padre. Esta experiencia negativa que estoy viviendo viene de ti, porque todo proviene del Creador, todo, no hay más nada más que Él. Ahora quiero entender y que se cumpla la finalidad por la cual tú la enviaste sobre mi vida. ¿Qué tengo que experimentar yo con esto? Si es una enfermedad, la acepto. La acepto, Señor. En tus brazos la voy a atravesar. Si es una dificultad financiera, la acepto, Señor. Porque aunque antes tenía 100 y ahora tengo 10, con tu bendición, esos 10 va a suplir. Lo creo. Él multiplica. Él sana. Él restaura. Él levanta de la muerte al que está muriendo. Pero el asunto es que el propósito por el cual la situación vino, la podamos entender. Todo el relato del libro de Éxodo y sobre todo los primeros capítulos donde se habla de las plagas, de lo que Dios hizo para que Egipto, ese poderoso imperio, reconociera al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pueblo que estaba allí, que era una chusma porque no tenía una identidad, saliera de Egipto. Y a poco andar, muchos conocen la historia, el pueblo comenzó a murmurar, el pueblo comenzó a quejarse, el pueblo comenzó a tentar, les dio agua, les dio pan, les dio carne. No se gastaron sus zapatos, no se gastaron su ropa, no se gastó nada durante toda esa travesía. Pero el pueblo seguía terco, no podía entender que el que los había sacado con forma poderosa, el que había abierto el mar para que pasaran el mar en seco, el que los había librado de la mano opresora, era el Todopoderoso. No lo entendían. Pedían agua, venía agua de la roca. Querían pan, Dios les dio maná. Querían carne, Dios les dio carne. Los suplió en todas las cosas y en esa travesía comenzó a instruirle quién era Él, de la forma que debían acercarse, de la forma que debían conducirse. Les dio prácticamente una constitución para que fueran un pueblo. Pero la dureza del corazón pudo más, la del hombre. Eso lo sabía Él, eso lo sabía el Creador, no se le escapó. La dureza del corazón hizo que esa jornada que podía haber sido tan breve, salir de Egipto y entrar a Canaán,
durase 40 años y que la generación que salió con Moisés, incluyendo a Moisés, quedase en el camino y que los que ingresaron fueron los hijos. Fue una nueva generación con una nueva mentalidad, reconociendo el poder del Eterno. Nosotros debemos reconocer el poder del Creador. Si miramos las noticias del mundo entero, es una calamidad. La naturaleza totalmente fuera de control. Los hombres en contiendas países con países. El amor al dinero, la corrupción, mejor ni hablar. Pero Él reina. Él reina. Y lo único que te pide a ti y me pide a mí es que creamos en Él. Que agradezcamos en todas las cosas y en todo lo que podamos. Y que incluso nos esforcemos en hacer el bien. Que el Todopoderoso les bendiga en este día.